cantan como Juan Gabriel. Y si nosotros dejamos de predicar que el próximo año volveremos a Jerusalén, entonces que mejor se borra nuestro nombre del libro de la vida. Aleluya. Así gritaba ese pueblo que estaba caliente en aquel entonces. Pero ahora se han cumplido 70 años. El pueblo judío ya no se reúne a las orillas de los ríos Babilonia, porque ahora tiene sinagogas finas, alfombradas, y ahora se congregan en sinagogas. Ahora sus doncellas ya no danzaban en forma santa. Ahora sus doncellas hacían danza al estilo de Babilonia, con todas las vestimentas de las de Babilonia. Sus cantantes les daba vergüenza cantar los cantos de la Biblia y parecerse a los cantores santos de Moisés. Ahora los cantantes judíos se querían parecer a los cantantes mundanos de Babilonia. Se vestían como los cantantes mundanos. Cantaban canciones como los cantantes mundanos. Y el pueblo los aplaudía. Ahora los judíos ya no cantaban el próximo año volveremos a Jerusalén. Ahora hablaban de conquistar Babilonia y ser los dueños de Babilonia. En todo esto. En esa es la crisis que está viviendo Daniel. Ya no veo un pueblo entusiasmado por regresar, sino un pueblo que se enamoró de Babilonia. Qué tremendo, ¿no? Fíjese que la historia se está repitiendo. La historia se está repitiendo. Hace 70 años, anoche lo digo, con el nacimiento de la nación judía, el mundo cambió. E inclusive la iglesia evangélica. La iglesia evangélica se multiplicó, se duplicó y se triplicó en 70 años. En los últimos 70 años, Estados Unidos, esta nación preciosa donde estamos, es la nación que impactó al planeta Tierra con sus misioneros. Miles de gringuitos, ojos azules, dejaron esta nación y se fueron de misioneros a nuestra América Latina, a África, a Asia, a todo el mundo. Miles de esos misioneros gringuitos no regresaron más a esta nación, murieron allá como misioneros predicando el Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que recordamos en los años 50, los años 60, los años 70, los años 80. Eran gloriosos aquel momento, tremendo. La iglesia evangélica no era tan grande, pero era una iglesia viciosa, escandalosa. Era una iglesia de ayuno, era una iglesia de oración, era una iglesia que conocía la palabra. Era impresionante las vigilias. Yo lo que recuerdo, yo llegué a Acolita, yo me convertí en Acolita ya en los 80. Y era impresionante ver las vigilias en los 80. Esas vigilias impresionantes, cuando comenzaban a la 1 de la mañana, aquel derramamiento del Espíritu Santo. Y algunas veces eran las 6 de la mañana y todavía aquellas jovencitas estaban encendidas con el Espíritu Santo. Era algo extraordinario aquel momento, esa época desde que Israel retornó a su territorio. Yo recuerdo en los 80 esos ayunos y recuerde que como no teníamos templos finos, muchos de nuestros templos en América Latina eran de tierra, y nosotros teníamos callos aquí en las rodillas, callos porque se pasaba el mínimo era 1 hora de rodilla, 2, 3, 4 horas de rodilla en aquel momento. Era un pueblo impresionante. Los ayunos eran ayunos completos, no los medio ayunos que hacen hoy en día. Ayunos completos de 3 días sin comer. Era algo impresionante. Los cantantes de aquella época era impresionante escuchar esas alabanzas lindas, ungidas, con mensaje profundo. Al menos yo en Acolita recuerdo, ¿quién no recuerda a Manuel Bonilla en su momento? En su momento nosotros los hispanos, a Estanislao Marino, esa música, los voceros de Cristo, esas canciones, esas letras que hasta hoy en día no las pueden inventar los nuevos. Hasta hoy en día no pueden directamente. Era música sencilla, guitarrita sencilla, pero esa música, esas alabanzas impactaban, tocaban, llegaban hasta lo más profundo del corazón. Hoy en día
Ya no existe eso. Era impresionante ver a los evangélicos. Yo recuerdo en Centroamérica, por ejemplo, la mayor parte yo la recuerdo en Costa Rica, porque fui pastor y viví más de lo que viví en Nicaragua, lo viví en Costa Rica. Mi experiencia en Costa Rica, casi 20 años, jovencito, toda mi juventud en Costa Rica, en San José, Costa Rica, era ver en las tardes, a las 5 de la tarde, aquellos multitud de evangélicos poniéndose en los parques y en los buses, ¿recuerdan? Se subían a los buses a regalar tratados, a predicar en los buses, a predicar en las esquinas de los parques. Eso pasaba en El Salvador, eso pasaba en México, eso pasaba en todos lados. El evangelismo personal. Todo eso, al cumplirse 70 años de Israel, todo eso ya no existe. Hoy cuando vamos a las iglesias y vemos a nuestras jovencitas danzando, por ejemplo, en la iglesia de Guillermo Maldonado, no sabemos si lo que estamos viendo es un club, porque lo que estamos viendo son muchachitas exhibiendo en una forma exótica su cuerpo. Hasta el extremo, hemos llegado hasta lo más humillante en este momento, hasta lo más humillante, que inclusive tenemos las famosas discos cristianas. El año pasado yo estuve en una iglesia aquí, en Arkansas, en la iglesia de Dios. Ese viernes en la noche, mientras estábamos en el segundo piso del templo, mientras yo estaba predicando, había una super bulla de una música. Yo pensé que se trataba de una disco mundana que estaba ahí. Cuando terminamos de predicar y estábamos abajo en material, yo le pregunto a la pastora y le digo: pastora, ¿no han llamado a las autoridades de ustedes para esa disco? Me dijo: no, hermano, no es una disco mundana. Perdón, me dijo la palabra. Supuestamente es una disco cristiana. Es la otra iglesia que comparte el edificio con nosotros. Me dijo: los viernes tienen su disco. Me dijo: venga y vean usted con sus ojos. Y entramos y miramos al pastor con la pastora en minifalda, y el pastor, todos los jóvenes que en baile, pero fuertísimo, bailando. Porque esa es la moda ahora, las famosas discos, como ya Cash Luna la inauguró en su lugar en Guatemala, ya Maldonado la acaba de inaugurar también hace 2 años en Miami. Entonces todos ahora como mundanos directamente. O sea, la historia de Israel se está repitiendo exactamente, se está repitiendo en estos momentos, igualito, se está repitiendo. Entonces, hoy en este momento, recuerdan ustedes allá en los 80 que la consigna de la iglesia evangélica era: Cristo viene. Esa era la palabra popular que nos identificaba a los evangélicos. Cristo viene. ¿Qué significaba para nosotros los cristianos la palabra Cristo viene? Significaba que aunque nosotros estábamos viviendo aquí, nosotros somos extranjeros y advenedizos, que nuestra ciudadanía está en la patria celestial. Amén, amén. Eso es lo que significaba la palabra Cristo viene. Pero hoy en día esa palabra ya más bien es objeto de burla. Hoy nadie, y sobre todo en estas iglesias ultraliberales, usted pero ni en broma escucha la palabra Cristo viene. Ni en broma la palabra Cristo viene. No quieren escuchar esa palabra. Y lo que es peor todavía, o lo que es más catastrófico todavía, para que ustedes sepan, por ejemplo, los cantantes cristianos, en su inmensa mayoría, ni siquiera saben una canción de la venida de Cristo. Pregunte a los grupos musicales juveniles, pregunte, ninguno de ellos se sabe un canto de la venida de Cristo. Ya no saben. O sea, la iglesia ya no está esperando la venida de Cristo. En este momento tenemos una crisis con la palabra del Señor, porque la gente no está leyendo la palabra. Entonces, hemos llegado a ese punto, y eso es exactamente lo que le pasó a Daniel. Ahora vamos a otra parte. Cuando Daniel está allí, dice Daniel, se va, después de 84 años y ver la crisis de Israel,
Él decide irse a ese retiro junto a los ríos de Babilonia. ¿Por qué él decide irse a un retiro que le va a durar 21 días de ayuno? Se conoce el ayuno de Daniel. ¿Por qué cree usted que él decide irse 21 días a ese ayuno? Y sobre todo a las orillas de los ríos de Babilonia. ¿Por qué? ¿Por qué él decide irse a las orillas de los ríos de Babilonia a ese retiro y no irse a otro lugar? A ver, dígame, quiero que usted piense, ¿por qué? Porque añoraba, exactamente. Daniel se va al lugar donde dice que se reunían en multitud de los días del Shabbat. Porque él va para recordar aquellos días de remembranza, aquellos días de alabanza, aquellos días de ayuno, aquellos días de lágrimas, aquellos días preciosos y lindos. Se va a ese mismo lugar. Y estando en ese lugar, va a recibir la presencia del Señor y la revelación del Señor de los tiempos finales que él va a ver, de los tiempos del fin. Allí, en ese lugar, el Señor le revela el fin de una generación y le revela exactamente los tiempos del fin, exactamente los tiempos que estamos viviendo ahora. Aquí en esta profecía Daniel recibe impresionante profecía que hasta el momento ninguno de los grandes escritores de la Biblia lo había visto. Por ejemplo, esta parte, ¿verdad? Dice así: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Aquí dice que será en un periodo donde Israel estará en una peligrosidad sin precedentes, como nunca antes. Hoy en día existen armas súper poderosas, y todititos los vecinos de Israel tienen esas armas. Hoy nunca antes Israel había estado en tantísimo peligro de ser aniquilado como lo está en este momento por sus propios vecinos. Será tiempo de angustia, pues nunca ha habido. Y aquí dice el profeta, dice, será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente. Aquí está entonces que será un periodo donde la humanidad se habrá multiplicado como nunca antes en la historia. Anoche, porque estuvieron, lo vimos eso como ya se cumplió ese pasaje. Luego dice, sigue diciendo, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hallen inscritos en el libro. Eso es muy importante. Dice aquí, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, lo que da a indicar que esto será ya cerca de lo que nosotros conocemos como el rapto de la iglesia. Dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí Daniel, el ángel le dice a Daniel y le hace resumido el acontecimiento de la resurrección en un solo evento. Ya nosotros, tanto como lo explico en Israel al filo de la profecía, o en un tema que tengo grabado se llama el juicio final, yo le explicamos en dos facetas. La primera fase que conocemos es como la primera resurrección, y la segunda fase es la segunda resurrección. Dios permita que todos los que están aquí, y lástima que se llevaron, deberían de haberle dado café hasta el final, porque después ya vamos a terminar, se van a terminar, que escucharan los hermanos que vinieron también. Permita Dios que todititos los que están aquí, todititos los que están esta mañana aquí, tengan parte en la primera resurrección. Porque los de la segunda no van a tener oportunidad. La primera resurrección sucederá con el arrebatamiento de la iglesia. En el rapto de la iglesia, todos los muertos en Cristo, desde el primer justo que murió hasta el último de los justos que murieron previo al rapto, resucitarán. Eso incluye por supuesto, a Adán y Eva, porque no existe evidencia que diga que Adán y Eva se condenaron, sino quien enseñó a sus hijos a que tenían que ofrecer sacrificio. Hasta el último. Ahora, esa primera resurrección se terminará de completar con los muertos de la gran tribulación. ¿Quiénes van a ser los muertos de la gran tribulación? Aquellos mártires que van a morir.
¿Quiénes son esos mártires? ¿Acaso todos los evangélicos que se quedaron? No. No existe evidencia que los evangélicos, sobre todo iglesias como la de Maldonado, la de Cacho Luna, no existe evidencia que ellos van a tener una segunda oportunidad. Todo lo contrario. Si leemos bien la Biblia, dice que después que las 5 vírgenes sensatas se fueron, las 5 insensatas vinieron y golpearon la puerta. Y del otro lado le dijo, la puerta se cerró. Y Tesalonicenses dice, y por cuanto ellos no apreciaron el amor de la verdad, es decir, cuando conocieron la verdad, por eso Dios les enviará un espíritu de mentira para que crean en la mentira, por cuanto no permanecieron en la verdad. Es decir, las posibilidades de que una iglesia apóstata que se quedó, de que tenga una segunda oportunidad, es muy remota. Digo remota porque no podemos nosotros cerrar la misericordia de Dios, pero bíblicamente no hay base. Y ahí eso se le deja en las manos de Dios, pero no hay base. Entonces, ¿quiénes son esos mártires de la gran tribulación? Son personas que por alguna razón van a ser alcanzados. ¿Saben? Anoche les recomendaba este estudio. En la parte final, ahorita el diablo está haciendo tiza de los evangélicos con las redes sociales. Pero en la gran tribulación, Dios utilizará las redes sociales con los 144,000 heroicos predicadores, que por cierto no hay ni un solo testigo de Jehová en ellos. Estos 144,000 van a ganar multitudes usando las mismas redes sociales. Pero esos convertidos van a pagar con su propia vida. En el momento en que los 2 testigos mueren y resucitan, ahí se termina de completar la primera resurrección. Pero ya hablamos de los mártires nada más. Es que ahora de los evangélicos que murieron antes del rapto y no resucitaron en el rapto, quiere decir que no fueron salvos. Así de sencillo. Por eso asegúrese, cuando usted va a despedir que un ser querido va a morir, asegúrese que ese ser querido reciba a Jesús antes de morirse. Porque si no resucita a la hora del rapto, significa que no se salva. Después, entonces sigamos aquí. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, y otros para la confusión perpetua. Sigamos adelante. Aquí dice, los entendidos resplandecerán con el resplandor del firmamento. ¿Qué quiere decir eso? Eso lo explica más adelante en este capítulo Pablo. Que solo los que realmente son remanentes y tienen temor de Dios van a entender el tiempo que estamos viviendo. El resto de los evangélicos no lo va a entender. Ya lo vamos a explicar bien esto, por la crisis que estamos viviendo en la iglesia. Ya lo vamos a explicar mejor. Dice, y los que enseñan la justicia a multitud, como las estrellas a perfecta eternidad. Yo quiero que entiendan esto ustedes. Ni un tan solo judío cumple esa profecía, a excepción de los judíos del primer siglo, los apóstoles, recuerden. Ellos son, gracias al evangelio que tenemos, es gracias a los apóstoles. Ellos cumplieron la cabalidad en ese aspecto. Pero aquí está hablando que habrá una multitud que nadie lo podrá contar. Ellos cumplirán con esa misión de predicar el evangelio, las buenas noticias. Recuerden ustedes que el judaísmo no cumplió con eso en 2000 años. El judaísmo, sabían ustedes que no hace proselitismo. No hace. Si usted se quiere convertir al judaísmo, se convierte, pero porque usted lo quiere, pero no porque un judío lo va a ganar. Ellos no hacen proselitismo. Así que esa parte de la Biblia ellos no la cumplieron. Solo hay un grupo que cumplió con esa profecía. O sea que Daniel está profetizando a ese grupo que ya que muchos años atrás o varios siglos atrás Moisés lo había profetizado, había hablado de ese pueblo. Dice Moisés, y el Señor los provocará a hacerlo. ¿Qué quiere decir los provocará a hacerlo? No está diciendo que los desechará, porque la teología del reemplazo dice que los judíos ya no son pueblo de Dios. No dice eso la Biblia. Ahora sí los va a provocar a hacerlo porque siguen siendo su pueblo. Y dice
y el Señor los provocará a celo. Note lo que dice. Y el Señor dice a Moisés, lo provocará a celo con otro pueblo que no es su pueblo. ¿De qué pueblo está hablando ahí Moisés ya? De los gentiles. En este caso, la iglesia. Entonces, ahora bien, díganme esta mañana, ¿quién puede contar a la iglesia en todo el mundo? ¿Quién puede contar? ¿Nadie? ¿Quién puede contar las estrellas? Nadie. ¿Qué dice aquí? Ahí está la iglesia profetizada. Miren, ahí está la iglesia profetizada. Dice, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Qué lindo, cómo Daniel pudo ver a la iglesia. Porque la iglesia es la que ha cumplido con ese mandato. Sobre todo antes de estos 70 años. Recuerden lo que hablábamos. Esos miles. Vaya, los hermanos, tal vez usted recuerda, hermano, allá en Guatemala. Es impresionante. Guatemala es el país que en los 80 impactó no solamente Centroamérica, sino América Latina. El país que casi llegó al 50% en los 80 de los guatemaltecos convirtiéndose a Cristo. Pero recuerda usted aquella época cómo los evangélicos se lanzaban a la calle, las grandes campañas, los sábados se salían a las comunidades. Recordamos en El Salvador a Toby, el famoso Toby que ya murió. Oiga bien, sacaba 5,000 evangélicos el día sábado para invadir un barrio, para evangelizar. 5,000, eso sacaba Toby para evangelizar. Y barrían todo un barrio. Y cada sábado ganaba 200, 300 personas para Cristo Toby. Cada fin de semana. Esa era la iglesia evangélica. Esa época gloriosa, allí cumple esa profecía. O sea, aquí Daniel vio a la iglesia prácticamente. Pero bien, vamos a seguir adelante en este momento. Entonces, ahora Daniel está aquí y se han cumplido 70 años. Y lo que está viendo Daniel es una crisis en el pueblo judío. Los jóvenes judíos ya no cantaban como antes. Los jóvenes judíos ya no se sabían la consigna, el próximo año volveremos a Jerusalén. Habían quedado en una frialdad sin precedentes. Y en esos días, después de los 70 años, recuerde, la profecía dice que no a los 70, sino que dice, y al cabo de los 70, viene la profecía de los 10 años en rojo. ¿Qué dice el Salmo 90:10? 70 años están determinados. Y para el más robusto dice 80. Es decir, eso es lo que conocemos como los 10 años en rojo. Y eso está debidamente documentado, esos 10 años en rojo. Están debidamente documentados aquí, pero perfectamente documentados. Cuando se cumplieron 70 años, al cabo de los 70 años, se levantó un espíritu de odio, oiga bien, y se levantó un hombre malvado llamado Amán. Amán representa la reencarnación del mismo diablo, o la reencarnación de un espíritu de odio que rompió todo entendimiento. ¿Sabían ustedes, vamos a conocer esta mañana la historia, ¿sabían ustedes que Israel solo recuerda 2 periodos de peligrosidad en que Israel estuvo a punto de ser aniquilado, desaparecido? Solo 2 periodos recuerda Israel. Una en Egipto, cuando el faraón ordenó que todititos los niños varones que nacieran fueran matados. ¿Para qué? Al cabo de 40 años ya no iban a haber varones judíos. ¿Qué quiere decir? Que todititas las mujeres judías tenían que casarse con egipcios, y eso significaba que al cabo de 40 años ya desaparecía Israel de la historia. Mira qué tremendo. Mira qué tremendo. Y el segundo periodo que Israel recuerda de peligrosidad de ser aniquilado fue en esta época, cuando se levantó a Amán, el malvado Amán. El malvado Amán, este hombre que era el segundo hombre en el imperio de los sirios. Este hombre engañó al rey Asuero, y a espaldas del rey Asuero
escribió una ley malévola, una ley que aniquilaba al pueblo judío. Y la ley que él escribió daba 3 años y medio. Mira qué tremendo, toda la profecía. Daba 3 años y medio, que al cabo de esos 3 años y medio, esos primeros 4 años, ¿verdad? Prácticamente, que en ese cuarto año, toditito los sirios, al cumplirse esos 4 años, toditito los sirios, se podrían adueñar de las propiedades de los judíos y matar a todititos los judíos. Era una ley. Traigámoslo a la memoria. 2017 llega a la presidencia un presidente de los Estados Unidos de América, y con la llegada de él se desataron espíritus de odio que nunca antes los habíamos visto. Los demonios de racismo se desataron. ¿Sabe? Hay estados donde nuestros niños negritos, afroamericanos e hispanos, han salido llorando porque nos insultan, nos humillan a nuestros niños. Un espíritu de odio, de racismo que resurgimiento sin precedentes. Pero no solamente ese odio lo estamos viendo en Estados Unidos, es mundial. En El Salvador, en Guatemala, en Honduras, ese espíritu de odio se ha desatado y ha roto todo paradigma completamente. En esos momentos. En Venezuela, en todo el mundo, un odio horrible nunca antes visto. Exactamente la historia repitiéndose. Pero nótese así. E inmediatamente se levantó el malvado Amán para aniquilar al pueblo judío. Aniquilar al pueblo judío. De inmediato Dios también levantó a una reina Esther. Dios levantó a una reina Esther. De inmediato Dios levantó una reina Esther. ¿A quién representa Esther? Al remanente de la iglesia. Y de inmediato Dios levantó a un defensor del pueblo judío, a Mardoqueo. ¿A quién representa eso? Los 144,000. O sea que la profecía se viene cumpliendo, se viene repitiendo todo. Todo se viene dando en este momento. Ahora, cabe mencionar que en ese momento, en ese periodo, en esos primeros 10 años en que se levanta Amán, en esos primeros 10 años en que se levanta, Dios levanta a Esther, Dios también levantó a Nehemías y a Esdras para finalmente la liberación del pueblo judío. Ahora recuerden una cosa: Nehemías y Esdras representan a los 2 testigos que entran en la parte final de Israel. O sea que toda la profecía se viene cumpliendo en estos momentos ya. Todo ya se viene acomodando prácticamente. Pero hay algo interesante. En ese momento en que Dios recoge el remanente, hay una, ¿cómo le puede decir? Una porción del pueblo judío que no regresó a Jerusalén. A eso se le llama los que se perdieron. Hasta hoy en día en Israel, yo tengo un canto aquí en mi teléfono y generalmente se lo pongo a mi niña, porque así le decimos, mi abuelo era judío, por eso es que yo vivía en Israel. Y uno debe de enseñar a sus hijos para que no se les olvide. Y hay una canción donde hasta hoy en día se llora, hasta hoy en día en Israel lloran a los que no regresaron, los que se perdieron en Babilonia. ¿Quiénes son? Aquellos jóvenes judíos que cuando se cumplieron los 70 años ya no estaban entusiasmados. Ellos son los que se perdieron. Ellos son los que no regresaron. Ahora vamos a entrar aquí ya a la profecía de nosotros. En la parte final del versículo 4, Daniel habla de una gran crisis de inmigración como una evidencia de que los tiempos finales ya están presentes. Con la llegada de la primavera árabe en el Medio Oriente en el año 2010, se ha desatado el infierno en toda esa región, incluyendo África, provocando milladas de refugiados a Europa
mientras la primer potencia del mundo ha desatado toda una cacería de brujas para tratar de disuadir a la inmigración al resto de las naciones hispanas. Aquí vemos cómo comenzó ya esta crisis de la inmigración con la guerra en Siria hace 8 años. Y aquí lo que está viendo usted son imágenes reales, pero reales. Lo que usted está viendo no son montajes, son reales en los europeos 2015, 2016, 2017 en los europeos. Eso que está viendo usted son milladas de inmigrantes musulmanes tratando de llegar a Europa. Nosotros en el 2015 lo vivimos en el viaje que tuve con los inmigrantes, con los peregrinos a Grecia. Fuimos testigos de uno de esos barcos, Es impresionante lo que usted está viendo así. Los europeos están aterrorizados, los europeos están espantados, pero eminentemente espantados, asustados por esta multitud de inmigrantes que ya no saben qué hacer. Por el otro lado, se ha desatado espíritu de xenofobia, porque dentro de estos inmigrantes vienen gente mala también, y eso le da mal olor al resto de los inmigrantes. Por ejemplo, en el 2017 yo estaba en Italia y me dijeron los italianos: estamos hartos de estos inmigrantes porque reciben más beneficios ellos que nosotros que pagamos impuestos. Por ejemplo, dice, salen los inmigrantes estos musulmanes, negritos africanos, dicen, pidiendo que ya están hartos de las pizzas, que quieren ahora hamburguesas. Dice, y entonces eso desató xenofobia en ellos. Y entonces exigiendo, dice, cuando llegan refugiados, exigiendo que le den internet gratis cuando nosotros tenemos que pagar la internet en todo eso. Entonces eso ha desatado que los europeos estén pasando la peor crisis de las milladas de inmigrantes. El gobierno del presidente de Chile, Sebastián, dice, cuando entró el año pasado a su gobierno en Chile, a su nuevo mandato, Sebastián Piñera tomó la decisión. ¿Por qué? Yo estuve el año pasado en Chile. Los chilenos estaban aterrorizados y espantados porque de momento los negritos de Haití se dieron cuenta que podían irse en un vuelo de avión a Santiago de Chile, y al llegar a Santiago de Chile inmediatamente se declararon refugiados en el avión. De momento empezaron a viajar 2, 3, 4 aviones full de negritos a Chile, y al llegar a Chile se declararon refugiados. Y en Chile no existen los morenitos, y empezaron a aparecer por todos lados los negritos. Y los chilenos empezaron a asustarse, a espantarse, a asustarse. Tanto que el presidente Sebastián Piñera tomó la decisión el año pasado de cancelar los vuelos de Chile. Canceló. Dijo esta palabra: lo siento mucho, pero no tenemos capacidad de seguir recibiendo más inmigrantes. No podemos hacerlo. Los colombianos están espantados y aterrorizados porque de los 4 millones de venezolanos que han salido de Venezuela, 2 millones han llegado a Colombia. Los colombianos no saben qué hacer con tantísimos refugiados viviendo en las calles. Los peruanos, los ecuatorianos y los brasileños. Pero la crisis, ¿por qué sigue esto? La crisis también llega el año pasado. Y desde el año pasado para acá, hasta en este momento, tenemos una verdadera crisis de inmigración en este momento. Miles de refugiados de Honduras, de El Salvador, de Guatemala y el mismo México. La situación está eminentemente terrible, que en múltiples de los albergues en la frontera ya colapsaron. No tienen ya espacio para recibir más. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar si este año en Centroamérica no llueve, o viene un mal invierno, o entra un huracán mortífero? ¿O qué va a suceder? Como quiere el movimiento gay desestabilizar el sistema de Nicaragua, que era el gobierno que menos inmigración tenía en todo Centroamérica.
y que ahora los gays quieren acomodar lugar cortar ese sistema. Y si lo hacen, se va a desatar 100,000, 200,000 nicaragüenses, hondureños, salvadoreños, guatemaltecos. ¿Qué va a hacer Estados Unidos? Es decir, lo que estamos viendo es una profecía. Ni Donald Trump ni nadie la puede parar porque es parte de la profecía. Y esa profecía dijo que sería como señal de los tiempos del fin, como una evidencia que el fin está a la puerta. Yo oí, pero no entendí. Y dije, entonces, Señor mío, ¿cuál será el fin de esta cosa? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Aquí está hablando, nótese, aquí está hablando que antes del rapto va a haber, van a haber mártires. Desde el 2013, en Siria, en Irak, en Libia y en África, en la actualidad, más de 225,000 evangélicos han sido decapitados. Más de 225,000 evangélicos. Hay una persecución infernal en este momento. Y no solamente eso, sino los terroristas explotando iglesias cristianas en Egipto, o lo que acabamos de ver el sábado de resurrección. Si bien es cierto, es iglesia católica, pero aquí hay que tener mucho cuidado porque muchos de nuestros evangélicos les gusta mandar a diestra y a siniestra a todo el mundo al infierno. Y hay que tener mucho cuidado, ¿sabe por qué? Porque esa gente, ya le voy a poner en esto, voy a poner 2 ejemplos para que ustedes conozcan. Una, yo no sé si tengo imagen aquí, déjenme ver, a ver si tengo. A ver si tengo aquí. No tengo. Una, en el 2016, junio de 2016, las bestias terroristas de ISIS entraron en Siria a una iglesia católica. Habían 300 personas. A todititos los arrodillaron y se ponen porque lo transmitieron en vivo, los vimos en vivo, en la Casa Blanca y todo. Cuando las bestias terroristas enfocan al sacerdote, al cura, y le dicen, si tú, así porque se dio clarito en la traducción, le dicen, si tú renuncias públicamente a Jesús junto con toda tu gente, te salvarás tú. Perdón, me dijeron, si tú renuncias públicamente a Jesús y te conviertes al Islam, te salvarás tú y salvarás a toda esa gente. El cura levantó su cabeza y volvió a ver a toda su gente. Y toda su gente le dijo lo que usted diga. Y dijo el cura allí, no renunciaremos a Jesús de Nazaret. Y le cortaron su cuello. Ahora díganme, ¿por qué se salvó esa gente? ¿Por qué se salvó? Porque por católicos no se salvaron. Pero hay un pasaje en la Biblia, ¿se acuerdan ustedes? ¿Qué dice el pasaje? Si me confesares delante de los hombres a la hora de tu muerte, ¿se acuerdan del pasaje? Si confesares